La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia, la actualidad y el conocimiento en sus manos desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Cordial audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a la edición número 380 del programa Exploraciones del Siglo XXI, que se emite a través de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte con la producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo en este recorrido a través de la ciencia y la tecnología. Les saluda en la presentación y dirección Juvenal Gordón, invitándolos a quedarnos hoy, continuando el tema sobre el cerebro, el alma está en el cerebro, con la compañía de la corriente de intelectuales del eje cafetero. Bienvenidos Pablo y Jonathan, nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Juvenal. ¿Cómo me les ha ido esta semana, Pablo? Jonathan. Trabajando varios temas a la vez, porque nos invitan de distintas partes y tenemos que doblarnos en ese sentido. Claro, y los comentarios, Jonathan. Recibimos comentarios del programa pasado, muy positivos, pues ya ahorita le estaba comentando Juvenal que les gustó la introducción de los clips de los programas de redes. Sí. Además recibimos unos aportes muy valiosos en la discusión del determinismo biológico, específicamente en lo que discutimos sobre la problemática de la mujer. Sí. Hoy vamos a hacer una discusión más profunda sobre el determinismo biológico, digamos aprovechando pues el comentario que nos hicieron. Muy bien. Antes se pensaba que las ideas, los recuerdos, los conocimientos estaban alojados en distintos módulos cerebrales. El neurocientífico español radicado en los Estados Unidos, Joaquín Foster, fue uno de los primeros en desafiar este concepto y proporcionar, o de otra manera proponer, que la memoria surge de la interconexión de la gran red que es el cerebro. En este capítulo que vamos a complementar hoy con la escritura y la producción al mundo de el libro de nuestro muy reconocido hombre de la divulgación científica español, Eduardo Punset, nos trae pues en esta ocasión esa manera de ver el cerebro desde un punto de vista en el cual debemos tener presente diferentes factores. En su contracarátula nos muestra Eduardo Punset: somos nuestro cerebro. Desde tiempos inmemorables el hombre ha sentido la fascinación por el cerebro y su complejo funcionamiento. Científicos, filósofos, artistas y pensadores de todas las épocas se han sumergido en este misterio y han intentado dar respuesta a preguntas: ¿cómo nos engañan nuestros sentidos? ¿De qué depende la creatividad? ¿O tenemos el mismo cerebro que nuestros antepasados? Este libro apasionante, El alma está en el cerebro, es una aproximación a las reflexiones sobre este órgano del cuerpo humano de los mejores y relevantes científicos de la historia, y un viaje de la mano de Eduardo Punset a las profundidades del inagotable secreto que es ese órgano esencial en el cuerpo humano. Así un bosquejo, mi estimado Pablo, ¿qué tal lo ha enganchado el libro? No, el libro es valioso porque actualiza muchos temas de la fisiología del cerebro que apenas llevan una década o década y media de haberse descubierto. O sea, es un tema supremamente dinámico. Sí. Y pues como comentábamos en el programa pasado, se han reevaluado muchos conceptos anteriores de la fisiología del cerebro. Sí. En esta oportunidad, y siguiendo con el orden que habíamos propuesto, que era comentar los capítulos, hay un capítulo que se llama Construyendo la Realidad, que habla básicamente de la inteligencia artificial, o qué tanto se ha avanzado en la construcción de modelos parecidos al cerebro humano. Yo ahí le doy la palabra a Jonathan. Adelante, Jonathan. Bueno, lo que la inteligencia artificial ha buscado es reproducir esa característica del cerebro humano que es la inteligencia, hasta cierto punto. El libro que comenta, digamos, al respecto, él hace una crítica a cómo se ha tratado el tema
en estos más o menos 50, 60 años de investigación en ciencias de la computación sobre inteligencia artificial, y es que dicen que el problema de las máquinas, de las computadoras para emular un cerebro humano, es que hay una diferencia abismal entre cómo funciona un cerebro y cómo funciona una computadora. Una computadora es una memoria RAM y un procesador que ejecuta instrucciones de esa memoria RAM. Y la pregunta ¿es nuestro cerebro siquiera parecido a eso? Perfecto. ¿Qué es memoria RAM? La memoria RAM es donde se almacena la información cuando se ejecuta, o sea, es donde está la información realmente mientras se ejecuta los programas de un computador. Y es una memoria no que se queda por siempre, sino es volátil. Volátil. Quiere decir que al reiniciar un computador un programa se carga del disco duro, la memoria RAM, y desde allí corre. La pregunta es, ¿será que nuestro cerebro es así? Pues nosotros hablamos de memoria, sí. Pero la memoria de nuestro cerebro, como lo plantea el libro, es muy diferente a una memoria que es más estática, como la memoria que puede tener un computador. Sí. Cada vez que nosotros recordamos algo, el cerebro reconstruye ese recuerdo y como lo plantea el libro, modifica muchas veces los recuerdos dependiendo de nuestro estado de ánimo y las condiciones en que estamos en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que hablan de Jeff Hawkins, que Jeff Hawkins fue el inventor de la Palm, que son esas asistentes personales que se vieron mucho hace aproximadamente 10, 15 años, sí. Que ha dedicado grandes recursos a hacer inteligencia artificial emulando el cerebro humano. O sea, en lugar él plantea que nuestro cerebro funciona de una forma, pues aquí ahorita creo que Pablo puede profundizar en el tema del neocórtex, que es el neocórtex. Lo que plantea Jeff Hawkins es que hay que emular con un algoritmo, que un algoritmo es una secuencia de pasos de computador, emular el comportamiento del neocórtex. Más bien una secuencia de órdenes lógicas, matemáticas, para que haya esa comunicación humano-máquina. Sí, pues un algoritmo es una secuencia de pasos, o sea, una secuencia de pasos que uno expresa en un lenguaje que se llama lenguaje de programación. Entonces uno le dice al lenguaje, haga esto, haga lo otro, y la idea es captar cómo funciona un neocórtex y simularlo a través de un algoritmo de computación que se ejecutaría en una máquina como tal. Eso es lo que plantea digamos Jeff Hawkins, que es una propuesta muy interesante. Pues curiosamente, la inteligencia artificial en su primer, digamos, bloque, que fue de los 60 más o menos a los 80, se centró en un enfoque que era un enfoque muy lógico. Entonces planteaban que el cerebro hacía una serie de procesos de pensamiento y trataba de abstraerlos, es decir, se abstraía del cerebro y buscaba como el pensamiento en general, y trataba de implementar algoritmos o programas que emularan esa lógica. Pero esa lógica, realmente ese tipo de inteligencia artificial no tuvo éxito. Tuvo éxito por muchas razones, pero digamos que hoy se ha empezado otro enfoque, que es un enfoque llamado aprendizaje de máquina, en el que se usan algoritmos de aprendizaje que básicamente reconocen patrones en información y pueden hacer predicciones, que predicción es casi que es la manera en que Jeff Hawkins define la inteligencia. O sea, uno dice que el cerebro humano es inteligente en la medida que es capaz de hacer predicciones en base a unos modelos que tiene. Entonces la inteligencia artificial hoy en día funciona muy con ese enfoque. Entonces tenemos unos algoritmos a los que les pasamos información pasada de cómo funciona, por ejemplo, no sé, de información del género de una persona, sus ingresos, y este algoritmo es capaz de aprender los patrones que hay debajo de estos subyacentes y es capaz de utilizarse para hacer predicciones. Por ejemplo, Google, que es un buscador, él tiene la información de uno y es capaz de adelantarse a lo que uno va a buscar. Los asistentes hoy en día en celulares inteligentes, por ejemplo, tratan de aprender de su usuario para adelantarse, para decirles lo que ellos quieren. Ese es un tema delicado porque se adelantan, y ahora es un tema que vamos a tocar en el programa. Sí. Entonces, digamos que así más o menos ha funcionado. Es importante una cosa: el enfoque de Jeff Hawkins es emular el cerebro. Sin embargo, yo considero que para hacer inteligencia no necesariamente hay que emular el cerebro. Realmente, si uno entiende el concepto de inteligencia, uno podría crear máquinas que funcionen de una manera diferente al cerebro y que sin embargo también se puedan considerar inteligentes. Sin embargo, el enfoque de él es muy, muy interesante, en el sentido de que esta es nuestra principal referencia de inteligencia. O sea que si emulamos esa parte importante del neocórtex, vamos a hacer inteligencia. Estoy notando, Jonathan, que aquí es como que la inteligencia artificial se basa en patrones repetitivos. Esa es la base, o no necesariamente. Sí, digamos que hoy en día, por ejemplo, en Facebook es capaz de reconocer caras. ¿Y cómo lo hacen?
Uno tiene que tomar un montón de imágenes y con unas técnicas matemáticas uno encuentra relaciones entre las imágenes. En una imagen uno, por ejemplo, una cara reconoce porque más o menos tiene una forma y uno abstrae eso con una ecuación matemática y empieza a alimentar un algoritmo. O sea, y el algoritmo recibe cosas que ya ha visto y uno le dice, esta es la cara de esta persona, esta es una cara, esta es una cara. Y él aprende, y cuando uno ya posteriormente le da una información nueva, es capaz de predecir también. O sea, es una aprendizaje, es un patrón, él reconoce patrones y así funciona mucho. Por ejemplo, el traductor de Google también funciona así. ¿Qué hicieron los de Google? Tienen un montón de información en un lenguaje que está traducida a otro lenguaje, se lo mete en un algoritmo y nosotros no sabemos cómo funciona. Pero él es capaz de reconocer patrones y hacer una traducción que es decente. Las ecuaciones que se utilizan allí emplean estructuras matemáticas tales como, digo yo, derivación, integración, álgebra numérica, lineal, todo este tipo de matemática. Las técnicas son muy variadas. Por ejemplo, existen los árboles de decisión que usan unas estructuras que son árboles, que son un tipo de matemática que llaman grafos. También utilizan aprendizaje, por ejemplo, las derivadas sirven para reducir error. Entonces, si yo tengo una salida de algo, pues yo puedo usar derivadas para reducir el error en una posterior. Digamos, igual la idea no es como profundizar mucho en ese campo, pero las técnicas son muy variadas. Estadística y matemática. Estadística mucho. Hay que reconocer, y probabilidad, te digo. Y probabilidad. Hay que reconocer que la inteligencia artificial coge de muchos campos, de la neurociencia, de la psicología, de la lingüística, de la lógica y de la matemática, por ejemplo. Bueno, usted mencionaba, Pablo. No, que precisamente una de las cosas que dice el personaje que entrevista a Punset, que es un experto en el cerebro, es que el neocórtex funciona así. Nosotros lo que hacemos es reconocer patrones del mundo, grabarlos en nuestra memoria y cuando se presentan nuevamente nosotros los anticipamos. Por ejemplo, él dice una cosa, él dice, si usted ve una nariz y unos labios, sí. Si usted ve una nariz y unos labios, pero todavía no ve los ojos, el cerebro le anticipa que subiendo la vista usted debería ver unos ojos, porque usted ya lo ha visto infinidad de veces en su vida y ese patrón ya está incorporado. Sí. Si por casualidades por encima de esa nariz no aparecen unos ojos, sino que por decir algo aparecen unos pies, sí, eso no está dentro del patrón y eso sorprende. Y pues por un lado daña la predicción que se hizo y por otro lado aparece algo que se figura como absurdo. Sí. Es interesante porque él dice que esa es una de las bases del humor. El humor aparece precisamente cuando el cerebro predice que va a suceder algo e intempestivamente aparece algo que no esperábamos, y eso es una de las fuentes de la risa. Y esa predicción pues está basada en lugares específicos del cerebro, en que en la actualidad no se habla de lugares particulares, sino en toda el área del cerebro en donde se guardan esas memorias. Sí, de eso lo hablamos en el programa pasado, sí, en el sentido de que el cerebro ya se ve más como funcionando como un todo, sí, no es en un departamento específico. Sí. Pero digamos que lo interesante ahí del planteamiento es que ellos están aprendiendo literalmente de cómo funciona el cerebro para hacer esa inteligencia artificial de la que nos hablaba Jonathan ahora. Escuchemos esta nota sobre las memorias. Aunque la memoria continúa siendo uno de los grandes misterios de la neurociencia, sabemos que existen 3 tipos distintos. La memoria a largo plazo, que es aquella que nos permite recordar episodios de cuando éramos pequeños. La memoria a corto plazo, gracias a la cual podemos retener un número de teléfono que acaban de darnos. Y la tercera, la memoria de trabajo. Y esta es tan importante que muchos neurocientíficos creen que es el ingrediente fundamental de la inteligencia humana. Se trata de la memoria que usamos para enlazar lo que está ocurriendo con los recuerdos que tenemos almacenados y así poder actuar en consecuencia. Es la memoria que entra en juego, por ejemplo, cuando conversamos con alguien. Escuchamos lo que el otro nos dice, procesamos la información, buscamos en nuestro disco duro y encontramos recuerdos almacenados que rescatamos para poder hilar la conversación. Bien, ahí teníamos esa nota sobre cómo en diferentes puntos se puede localizar los diferentes tipos de memorias. Bueno, continuamos en el tema con respecto al determinismo genético, cómo en el cerebro, no sé, los genes de las diferentes personas que habitan los diferentes continentes, si hay alguna diferencia. Bueno, Punset entrevista a uno de los teóricos más importantes en este momento en el campo, que es Steven Pinker. Es un investigador que está, digámoslo así, casado con la posición del determinismo biológico. O
sea, en ese campo hay varias escuelas. El mismo libro refleja esas diferentes luchas entre las escuelas dentro de la ciencia, porque más adelante entrevista a otros investigadores que tienen una posición contraria a la de Steven Pinker. Básicamente Pinker plantea que, muy de la mano del evolucionismo, ¿cierto?, y de la genética, sí, que la evolución nos ha dotado de unos genes que construyen un cerebro humano y no otro cerebro, y que esa evolución con esos genes nos determinan una conducta, y esa conducta básicamente se refleja en la cultura. O sea, que hay una cadena de acontecimientos desde la evolución, los genes, el cerebro que se construye por una información genética, una conducta instintiva y una cultura. Para Pinker, la línea causal va en esa dirección. Conclusión, la cultura no es más que el reflejo de algo mucho más profundo, que son nuestros genes, que le están diciendo a nuestro cerebro cómo se debe comportar. Ese planteamiento pues es muy complicado, sí, porque no deja ningún espacio para la sociedad, o sea, para la determinación social del pensamiento, de la conducta y de la cultura humana. Entre los 30.000 genes aproximados son unos pocos, dedicados solamente a la parte del cerebro. Esa es una de las cosas que dicen varios de los autores que se contraponen a la escuela de Pinker. Por ejemplo, Ardea Skybreak, en uno de sus libros, de Pasos Primitivos y Saltos Futuros, ella plantea que es muy difícil que comportamientos humanos complejos estén atados a programas genéticos específicos, dado la simplicidad de la construcción genética. Entonces, por decir algo, pues ya es absurdo, y esta escuela tiene mucha financiación, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, sí, y ya están diciendo pues que hay un gen de la ambición, que hay un gen de la buena suerte, que hay un gen, pues ya están cayendo en el ridículo. Sí, sí, ¿sí? sí. Cuando realmente pues hay otras evidencias empíricas y investigaciones que refutan contundentemente esta posición. Y hay genes que se desarrollan y se activan y desactivan influenciados por el medio ambiente. Claro, entonces ahí viene todo el debate en torno, o sea, medio ambiente e individuo, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que determina qué? Si es el gen que trae un individuo, la información genética, o el entorno que moldea esa información genética. Correcto. ¿Sí? Entonces, en esa contradicción es que hay que ver el desarrollo de la conducta y el comportamiento humano. Pero me parece que es importante que vayamos a la raíz, digamos, del planteamiento. ¿Por qué se cataloga de determinismo genético? ¿Y qué es lo que hay del determinismo, detrás de ese determinismo? Bueno, yo quería, pues ya teniendo en cuenta la discusión que es sobre determinismo genético, queremos recomendar un libro que se llama No están los genes, cuyo subtítulo es Racismo, Genética e Ideología. Este es de Lewontin, no sé bien el nombre. Richard Lewontin, Rose y Camin. Repite el nombre, Jonathan. No están los genes. Es un libro que recomendamos mucho para esta discusión, porque cuando se habla de estas cuestiones biológicas hay una tendencia a caer en ese reduccionismo, en ese determinismo biológico. Pensar que editorial. Y la editorial es, bueno, no estoy seguro qué editorial es. Hay una parte, o en el lomo. Dice Bucket Ciencia. Bucket Ciencia. Sí, bueno. Voy a leer entonces la cita. Aquí explican el concepto de determinismo y explican que eso es una forma de reduccionismo. Entonces veamos qué es un reduccionismo de acuerdo a este libro. Entonces dicen, la primera es: el reduccionismo es un nombre dado a un conjunto de métodos y modos de explicación generales del mundo, de los objetos y de las sociedades humanas. En sentido amplio, los reduccionistas intentan explicar las propiedades de conjuntos complejos, como la sociedad, ¿cierto? Sí. O como las moléculas, en términos de las unidades de que están compuestas estas moléculas o sociedades. Ellos aducirían, por ejemplo, que las propiedades de una molécula proteica podrían ser determinadas y pronosticadas únicamente en términos de las propiedades de los electrones, protones, etcétera, de que están compuestos sus átomos. También sostendrían que las propiedades de una sociedad humana, esto es una cosa importante, son de igual modo la suma de los comportamientos y tendencias individuales de los seres humanos de que se compone esa sociedad. Por ejemplo, una sociedad es agresiva cuando los individuos que la componen son agresivos. El reduccionismo sostiene que las unidades que componen un conjunto son ontológicamente previas al conjunto que componen esas unidades. Eso es lo que es reduccionismo, y el determinismo es una forma de reduccionismo que habla de la genética como la base que define todo lo demás, ¿cierto? Nosotros, digamos, criticamos fuertemente esa tendencia porque pensamos que la sociedad es una cuestión compleja y no se reduce únicamente a individuos que tienen unos determinados comportamientos. Es decir, en la sociedad surgen fenómenos que no se dan en los individuos y que no se dan por estos. Solamente en la complejidad que tiene la sociedad es que presentan fenómenos nuevos.
Es que, y básicamente lo que va es en contravía de las dos grandes conquistas del método científico en los últimos siglo y medio. Básicamente, los grandes avances de la ciencia en el último siglo dependen de dos condiciones. Uno, analizar los fenómenos de conjunto, y no aisladamente como se hicieron en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y segundo, ver los fenómenos como proceso y no como objetos acabados. Entonces, el reduccionismo hace caso omiso de estas dos grandes conquistas. En el primer caso, porque en esencia está diciendo que las propiedades del todo las determinan las partes que la componen. Correcto. Cuando efectivamente la visión sistémica plantea todo lo contrario. Las propiedades de la parte están determinadas por el todo en donde se inserta. Por el colectivo. Sí, claro, no es lo mismo, y ya se sabe eso hasta en la física, la química, la biología y por supuesto la sociedad. Los individuos no se comportan de la misma manera cuando están inmersos en determinados conjuntos sociales. Si usted lo saca de ese conjunto social, ese individuo se comporta de otra manera muy diferente. El determinismo plantea que no, que como eso están los genes y viene por evolución, básicamente el ser humano es el mismo y entre comillas, como lo dicen ellos, la misma bestia que éramos desde el prehistórico. Yo vería ahí que hay siempre una interacción si hay dos entes, dos partículas. Si hay una sola, no hay interacción. Sí, la interacción transforma el objeto, transforma la parte. Eso es lo que se llama la visión sistémica o de conjunto. Correcto. Sí, la moderna teoría de la complejidad habla de la emergencia de fenómenos nuevos ante la complejidad pues, que se presenta en los sistemas. Por ejemplo, recuerdo que la otra vez discutíamos el caso de la molécula de agua. Por ejemplo, uno no puede reducir la molécula de agua a las propiedades del hidrógeno o del oxígeno en separado. Solamente en la interacción y viendo esto como una unidad se puede realmente entender una molécula de agua, ¿cierto? Y aquí yo quería leer también del libro una cita corta que me parece que plantea una postura más correcta, más dialéctica. Dice: la humanidad no puede ser desvinculada de su propia biología, pero tampoco está encadenada a ella. Ahí me parece que esa frase condensa muy bien. Repítela, Jonathan. La humanidad no puede ser desvinculada de su propia biología, pero tampoco está encadenada a ella. Claro. Hay que reconocer que la biología tiene un papel y se presenta en muchas partes, pero no podemos olvidar la sociedad y cómo la sociedad determina. La biología puede parecer como potencialidades que en un ambiente incorrecto no se van a presentar, o en un ambiente correcto van a aparecer. Bueno, y lo paradójico de ese planteamiento es que, consultando para este programa y leyendo y revisando notas, pues nos encontramos, por ejemplo, que aquí no se habla en ninguna parte de los reflejos incondicionados y condicionados, que fue uno de los grandes aportes de Pavlov, el gran fisiólogo ruso, que recibió el premio Nobel de Medicina a principios del siglo pasado, precisamente por sus investigaciones sobre el sistema digestivo de los animales y el control del sistema nervioso sobre el sistema digestivo. ¿Por qué traemos a cuento a Pavlov acá? Porque Pavlov descubrió que todas las especies biológicas, y nosotros somos parte de esa biología de la que habla ahí Richard Lewontin, tenemos esa biología, todos nacemos con unas habilidades innatas que nos ha legado la evolución y que Pavlov llamó reflejos incondicionados. Aquí me refiero, por ejemplo, al reflejo de succión, ¿cierto? Al bebé cuando nace no hay que enseñarle a succionar, él ya sabe succionar. ¿Y por qué sabe succionar? Porque si no supiera hacerlo, se moriría de hambre. Y asimismo otra serie de reflejos, el reflejo de náusea, ¿cierto? El reflejo de fotoprotección de los ojos. Cuando un objeto viene, el trigémino inmediatamente cierra los párpados mucho antes de que cualquier mecanismo consciente pueda ayudarnos a defender los ojos. Y así venimos con otra cantidad de reflejos que son legados por la evolución. Entonces, uno de los grandes aportes de Pavlov es precisamente el hecho de que sobre esos reflejos innatos, incondicionados, muy primarios, muy elementales, las especies biológicas van construyendo otros reflejos condicionados que se levantan sobre los incondicionados, y estos son aprendidos. Entonces, acuérdense del experimento clásico de Pavlov con el perro, donde Pavlov, al momento de ofrecerle carne al animal, hace sonar una campana. Si esto se hace durante 10 veces, siempre que se le ofrece carne al animal, se suena la campana, el animal va a salivar siempre que se le ofrece la carne. En el momento 11 ya no se le ofrece la carne, simplemente se suena la campana y el animal saliva. O sea, se construyó ese reflejo condicionado. Ese es aprendido, ese no lo traía el animal. Entonces nosotros nos preguntamos, si desde hace 100 años se sabe que el aprendizaje es tan importante inclusive en la escala animal, ¿cómo diremos nosotros en la especie humana? Que tiene un tipo de reflejo condicionado especial, que es el lenguaje,
que le permite nombrar las cosas de otra manera, que le permite abstraer, y por lo tanto el ser humano es un ser que viene ya con un cerebro capacitado para aprender una cantidad de cosas que no están en los genes, sí, ni en su cerebro, que están por fuera. Entonces, ojo, porque con el determinismo biológico está negando grandes realidades de la investigación fisiológica del cerebro que se conocen hace más de 100 años. Bueno, yo les quiero dejar con el tip anterior sobre los consejos prácticos para un cerebro sano por Paco Mora. Vamos a repetir el primero rápidamente. Consejos para un cerebro sano. 1. Comer menos. Comer más de lo que necesitamos aumenta el estrés oxidativo del organismo, que agrede a las proteínas, a los lípidos, al ADN y al cerebro. Menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, la región encargada del aprendizaje y la memoria, aumenta la sinapsis y favorece los mecanismos de reparación neuronal. Consejos para un cerebro sano. 2. Deporte de forma regular. Mens sana in corpore sano. Al practicar deporte aeróbico de forma habitual y continuada, segregamos unas sustancias que repercuten en una mayor plasticidad del cerebro. Se potencian las sinapsis entre neuronas, la clave del aprendizaje y la memoria. Consejos para un cerebro sano. 3. Hacer ejercicio mental todos los días. Jubilarse no implica sentarse en el sofá de casa a ver la tele, hacer crucigramas o leer. Debemos estimular la mente con retos. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Es una tarea fascinante, que requiere esfuerzo pero que produce mucho placer, porque es útil y porque provoca la admiración de los demás. Bueno, y teníamos esos tips prácticos para un cerebro sano y mejor. Recordábamos el de hace 8 días que habíamos discutido sobre el comer hasta cierto punto de vista, dónde y cuándo y cómo. Y hoy les dejé de el deporte y el ejercicio mental que lleva a una plasticidad del cerebro, mi estimado Pablo. Sí, frente al comentario que usted hace del libro, que está inclusive en la contracarátula, sí, que resalta una frase muy contundente: ¿quiénes somos? Somos nuestro cerebro. Sí. De la mano de la crítica que acabamos de hacer al determinismo biológico, habría que decir que somos lo que nuestra sociedad hace con nuestro cerebro. Sí. Porque si dejamos la frase solo así, entonces estamos muy en la línea biologista de pensar que es un cerebro genéticamente construido el que determina lo que somos. No, allí están las potencialidades, las capacidades para que ese cerebro se desarrolle socialmente. Porque el ser humano es ante todo un ser social, un ser que necesita a otros para construir su identidad. Muy bien. O sea, la identidad humana no está valorada, no está hecha por mirarme a mí mismo, como dijo un filósofo alemán. Yo no voy con un espejo mirándome a mí mismo diciendo yo soy yo. No, yo me construyo mirándome con los otros. Claro. ¿Cierto? Viendo quién es el otro, desde la más tierna infancia. Sí. Por eso la capacidad de imitación es tan importante. Y pues ahí ya no hay tiempo, pero valdría hablar de las neuronas espejo y todo este mecanismo que se ha venido descubriendo precisamente porque eso es lo que llegamos a hacer, con lo que nos identificamos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Juvenal Gordon? ¿Quién es Pablo Alzate? ¿Quién es Jonathan Sandoval? Personas que en el curso de su vida se puede decir con quiénes o con qué se han identificado y han construido su vida a partir de esas identificaciones y son fundamentalmente sociales. Correcto. Pero que se levantan sobre las capacidades biológicas que nos lega un cerebro humano. Y qué importante para la sociedad y la comunidad por parte de los directivos, las escuelas, las universidades, el hecho del deporte y el ejercicio mental, porque un cerebro dormido donde no se activa, pues allí está esa diferencia en cuanto a quién piensa y quién no piensa. Sí, por eso hablan de pilates para el cerebro. O sea, hay que hacer ejercicio con el cerebro como si se hiciera con el cuerpo. Como decías, una plasticidad para el cerebro. Sí, ese es el tema que sigue. El Correcto. tema de la plasticidad, pues no sé si haya tiempo ya de tocarlo. No, ya terminamos en este instante. Pero es una respuesta al determinismo biológico. Realmente el cerebro, con esto anunciamos el próximo programa. Correcto. La capacidad de cambio del cerebro es inmensa. Y no estamos atados a nuestra biología. Cuando hay un accidente cerebrovascular, ¿es muy grave o hay regeneración misma del cerebro, Pablo? Depende de la región del cerebro donde se presente el derrame. Sí. Entonces, por ejemplo, si el derrame es en el área de Broca,
en las zonas que controlan el lenguaje se pueden presentar las llamadas afasias. Las personas, por ejemplo, que entienden lo que otros les dicen, pero son incapaces de comunicar su propio pensamiento, o al revés. Entonces, eso depende mucho, y también depende de la magnitud del derrame o del accidente. Correcto. Si es pequeño, si es focalizado, si es muy grande. Son accidentes terribles en la mayoría de los casos. Claro, apasionante el tema que queda para la próxima emisión en 15 días con la corriente de intelectuales del eje cafetero, muy amables Pablo y Jonathan, Pablo Alzate y Jonathan Sandoval, que han estado acá en esta edición número 380 de Exploraciones Siglo XXI, invitados nuevamente. Sí, seguimos con el programa y muchas gracias al público por escucharnos. Claro que sí. La invitación queda abierta para el próximo Exploraciones del Siglo XXI, que se emite aquí en la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte los miércoles a las 19:30. Sus comentarios a través de los correos sociales de la corriente progresista de intelectuales del eje cafetero o a la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, Exploraciones Siglo XXI. Les ha acompañado en la dirección y presentación de este espacio este amigo de ustedes, Juvenal Gordon, que los invita poco a poco a este encuentro con la ciencia y la tecnología. Para ustedes una feliz noche. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del Siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordon Buriticá. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira.